pasó una cosa lo más divertida del mundo. Hay ofendiditos fachas. Siempre hemos dicho que hay mucho ofendidito en la izquierda, sobre todo en la izquierda que estorba y en la izquierda posmo. Ay, no usó mi pronombre, no sabía yo. Pero es que me dijo señor, no es que te vistes como cowboy y eres bigotón. Calculé que eras un señor. No, yo me llamo Loretta, como dijo, como los de Monty Python en la vida de Brian. ¿No? Pero lo siento, a partir de ahora te llamo Loretta, pero no lo sabía. Más o menos calculé. No hagas eso y te arman un pifostio. Vale. Mucho ofendidito. Pero hay ofendiditos en la derecha. Sin embargo, esto fue especialmente raro. A mí, Sofía Niño de Rivera me gusta como comediante, me parece divertidísima, me parece aguda, me parece interesante y me parece que es un humor que agradezco. Después yo tuve mi juventud y mi adultez la viví con basura como Sergio Corona, Polo, Jorge Falcón, Luis de Alba. Si era gente, tú eras chistes de maricones, todos eran chistes de maricones, todo el tiempo. Era una cosa horrible. Yo que hacía espectáculos para empresas, las empresas los contrataban, ¿no? Entonces ahí tenías que meterte un show de Polo o un show de Sergio Corona el día de la presentación de los nuevos sabores de cervecería Cuauhtémoc o de los nuevos modelos de la Renault. Son el tipo de cosas que yo hacía. Entonces, me gusta. Yo sé que hay otros comediantes, como Carlos Vallarta, que es un comediante que tiene visiones agudas, pero que quiere ser más crítico social y que además se apoya mucho en la palabrota, ¿no? Entonces, siempre, y tú lo oyes, la gente lo está oyendo como si estuviera oyendo un discurso político y de pronto suelta una palabrota. Si se habla chistoso, estamos jodidos. Y no es que sea tonto, ¿no? Me parece el tío. Pero bueno, a mucha gente no le gusta Sofía Niño de Rivera y de ello vamos a entrar. Pero el hecho es que hace unos días se presentó en España y primero les voy a enseñar lo que dijo y luego van a ver lo que pasó. ¿Cómo están, Madrid? De hecho, me estoy dando cuenta que en Madrid ya no hay españoles. Chicos, lo logramos. Nuestros ancestros estarían muy orgullosos de nosotros. La conquista a la inversa, no la vieron venir. Los españoles no la vieron venir, pero así es como se hace la venganza, así, con tiempo, con estrategia. Sin que nadie se dé cuenta, llegamos así como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya no hay ni un español. Ahora, a los mexicanos nos costó cero trabajo venir acá a España y adaptarnos a su cultura, porque es muy fácil adaptarte a fumar, a comer, a siestas de 2 horas todos los días, a fingir que trabajas. Es muy fácil adaptarte a eso, muy fácil. Pues ves, está bien, a mí no me parece del todo malo, me parece. A ver, burlarse de la gente es lo que hacen los comediantes. Bueno, el escándalo que se armó con esto no se los quiero ni contar. Me enteré hoy. Laredo Daily News. Sofía Niño de Rivera desata polémica tras burlarse de españoles en Madrid. La conquista a la inversa, dice. Es comediante. Es broma. Laredo Daily News. It's a fucking joke. Tribuna. Acusan a Sofía Niño de Rivera de burlarse de españoles. Es que es comediante. ¿Qué querías que hiciera? Durante su presentación en Madrid. Política al día. De Veracruz. Sofía Niño de Rivera causa revuelo en Madrid por sus comentarios sobre la conquista. Y te ponen el video. De esto se enteraron en Laredo y en México. Yo no me enteré aquí en España que hubiera pasado muchísimo, ¿no? Pero está bien. Luego me entero de que todos los tweets de mexicanos tocando este tema se basan en el de la izquierda, que es tonto. Sé que solo es humor y así hay que encajarlo, pero imaginad que un humorista español hiciera algo similar en México. Lo hacen y ¿qué? No pasa nada. Este es el humorista azteca. No es azteca, hijo. Los aztecas desaparecieron. Sofía Niño de Rivera, que habla de sus ancestros, que claramente son mexicas hasta en el nombre y apellidos. Y la clásica baba.
Ay, no es mexicano porque no es azteca. No se llama Iztlixochitl Huetzotzingo. Es una mentalidad más o menos de este tamaño, ¿no? Cuando la estiras. Pero está esta famosa fascista española, Irene González, que a mí me tiene bloqueado, por cierto, que dice: así se ríen los mexicanos en Madrid de nosotros. Y escribe mexicanos con J porque sabe que a los mexicanos nos molesta, porque fue una imposición franquista a la RAE en el momento de que Miguel de Unamuno propuso que la X se convirtiera en J y que México dijo no, en 1824. Y luego, o sea, hubo la bronca durante todo el siglo XIX y en el franquismo se estableció que México se escribía con J porque lo decidían los calcetines y la cartuchera de Francisco Franco Bahamonde. Ojalá se esté pudriendo de la manera más horrorosa posible. No es mestizaje, es invasión de gente que nos odia, criados en la cultura de la mentira y el resentimiento de España. Tampoco exageres. Este rencor y analfabetismo lo he visto demasiadas veces aquí. Madrid ahora es más machista, clasista e insegura. Más machista Madrid que durante la dictadura, mamá. No, hombre, no. Bueno. Pero de lo que me voy enterando y lo que me va dejando absolutamente frío es que los que hicieron esto enorme fueron los haters mexicanos. Los haters de la comediante. ¿Y qué tiene de malo la comediante? Bueno, a algunos no les gusta, lo cual es perfectamente legítimo, ¿no? Me matarán porque no me gusta Carlos Vallarta. No, es que es rica. O sea, es hija de un señor que tiene mucho dinero. Y eso en México es Tú puedes matar a tus hijos y comértelos y no está bien. Pero luego te hace una película, ¿no? Los motivos de... ¿Quién? No me acuerdo. Los motivos de una mujer que mató a sus hijos. No se los comió, pero mató a sus hijos. Y le hicieron una película y la convirtieron casi en una heroína. Tú puedes hacer eso. Pero tener dinero, tener una familia que tenga dinero es lo más imperdonable que hay en México, salvo una cosa: si además no eres moreno. A un grupo pequeño pero ruidoso, y quiero aclarar que es pequeño porque yo viví en México 44 años y sé que son 4 imbéciles, un grupo muy pequeño de racistas, clasistas, que no le reconocen ningún valor a ninguna persona si esa persona tiene dinero y si esa persona no es de piel morena. Y hacen un ruido absolutamente infernal. Han inventado palabras como whitexican. Uy, a mí ya me han acusado de whitexican, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, indígena? No sé, discútelo con mi abuela y era zapoteca. A lo mejor te dice algo, a lo mejor te rompe la cara. Sacó a sus hijos adelante, no era una mujer con la que se pudiera hablar, con la que se pudiera jugar mucho, ¿eh? Con ella ella iba por todas las canicas cada vez. Te presenta a mi abuela. Y entonces dicen: hubo un escándalo en España. Y el escándalo en España, por mi vida, es el tuit. Dicen que Gaudí sabía. Es el tuit de Irene González, de Irene Freedom, que es de Vox. Y entonces se ponen del lado de ella. Claro, es que es muy mala comediante. Claro, es que se mete con los pobres españoles. Chico, pero te invito a que vengas a ver, no sé, el intermedio que se transmite todos los días aquí con el Gran Wyoming. Nombre muy español, por cierto. No se llama así, pero sí lo conocemos. Y se burla de los españoles y se burla de las mismas cosas. Y te puedes burlar de los gallegos y te puedes burlar de los... Es humor y comedia. Pero fue el pretexto que una fascista conocida en España atacara a Sofía Niño de Rivera para poder sacar sus hates de: es blanca, su padre tiene dinero, es de clase media, ¿cómo se atreve a tener talento? Tiene que ser muy mala comediante. Que no lo es, hombre. Afortunadamente los catalanes no se pusieron así, pero de verdad me han dejado con un... Porque es el mismo tipo de hate que le tiran a The Warning, ¿no? Es decir, como si no se dieran cuenta de quién es, por ejemplo, Ackerman o Claudia Sheinbaum o otros que incluso nacieron en España, ¿no? Y que tienen como grandes héroes. O sea, de una desconexión con la realidad absolutamente increíble. Pero les regalo mejor este pequeño trocito en Barcelona.
Si tú vas a un lugar, hablas de eso. En París habló del sopapo que le metió su mujer a Macron cuando abrieron la puerta del avión. Pues, sí, me divirtió muchísimo, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues, su mujer le dio un sopapo a Macron cuando se abría la puerta del avión. Habló de eso cuando se presentó en París. Y cuando se presentó en Barcelona, habló, por supuesto, de la Sagrada Familia y contó esto. Dicen que Gaudí sabía, cuando lo estaba haciendo, que él nunca la iba a ver terminada. Lo que no nos dijo es que nadie la iba a ver terminada, nunca, no solo él. Se va a acabar el mundo y la Sagrada Familia va a seguir en construcción. Y él decía que la Sagrada Familia no tenía prisa de acabarla porque su cliente no tenía prisa y su cliente era Dios. Y yo difiero con él, Dios sí tenía prisa con él, tanto que lo mató. Lo atropelló un tranvía. Cuando llegó Gaudí al cielo, Dios fue como, perdón, es que me urgía remodelar el baño. Me imagino, espero, que los catalanes no se hayan puesto como la loca por esto. Al menos una persona, con que uno lo haga, lo que me divierte mucho es cómo lo peorcito que tenemos en México se va a hacer eco y lo va a magnificar, y al final vamos a tener tonterías como estas cuando no hay una polémica en España sobre esto. No existe. Se la han inventado por el hate.